qué es lo que yo he hecho, mis logros, mis éxitos. Y traemos cargando con nosotros cartas escritas. Personas de pronto llegan a mi oficina presentándome sus ministerios, hablándome acerca de todo lo que ellos pueden hacer dentro del evangelismo, de la palabra profética, de sanidades, etc. Y siempre traen cartas de recomendación. Y cartas de diferentes pastores, en este lugar, en aquel lugar. Usted conoce a este pastor, usted conoce a este pastor, yo he trabajado con ellos. Y parece ser como que las cartas de recomendación supuestamente avalan el llamado que tienes delante de Dios. Y Pablo está hablando de eso. Dice, ¿será que yo tengo que recomendarme a mí mismo o traer cartas de recomendación? ¿Será que una persona que está trabajando en el ministerio necesita todas esas cartas? Lo que necesitamos es entender dos asuntos aquí que Pablo va a mencionar, que te van a permitir saber a ti y a mí si hemos sido llamados por Dios. Y también le van a permitir saber al mundo que somos llamados por Dios. Por lo menos en esta sección que estamos leyendo, si estas dos cosas son verdaderas en tu vida, tú tienes un llamado. Porque hay gente que ha sido puesta en el ministerio por los hombres. Vas a un colegio bíblico, vas a algún seminario y solo tienes que terminar la escuela. Lo único que tienes que hacer es pasar las materias, tener una buena calificación, graduarte de la escuela. Al final te dan tu diploma, te dan tu papel de ordenación, te declaran ser pastor, apóstol, evangelista, misionero, lo que haya sido el diploma. Y entonces ese diploma garantiza que tú tienes un ministerio, un llamado, solamente porque cumpliste el tiempo dentro de la escuela. La escuela tiene su lugar dentro del llamado y es necesario estar preparados. Pero el llamado no necesariamente se confirma por el hecho de que fuiste a una escuela. Las escuelas te van a capacitar, te van a entrenar y muchas de ellas te permiten descubrir tu llamado. Pero yo no estoy de acuerdo de que una persona esté en el ministerio solamente porque terminó la escuela, o tiene un diploma, o tiene cartas de recomendación. Tenemos que mirar lo que las Escrituras dicen. Y aquí es cuando entramos al primer asunto: evidencia. Número 1, ¿qué necesitamos? Evidencia. Y lo vamos a ver en el versículo 2 y 3. Si estás tomando nota, los fundamentos de mi llamado. El primero, evidencia. Versículo 2 y 3. Nota que ahí Pablo dice, al hablar de la evidencia, nuestras cartas sois vosotros. ¿Pablo necesitaba una carta de recomendación? ¿La aprobación de los hombres? ¿Un diploma de escuela? Aunque Pablo tenía escuela, era una persona profesional, era estudiado, fue a buenas escuelas, estuvo sentado bajo los rabís de aquel entonces y estudió, sabía el tema. Pero sin embargo, él dice, un llamado de Dios se confirma por la evidencia. Y la evidencia no son las cartas, no es el diploma. La evidencia es vosotros. La gente, el fruto de lo que tú dices ser. Si tú dices ser un evangelista, ¿qué es lo que el evangelista hace? Predica el evangelio. Y el evangelio te trae a salvación. Y yo he visto evangelistas que solamente estornudan y la gente se convierte. Estaba una vez en una reunión donde el evangelista era una cruzada, como le llamamos, o un alcance. La gente llegó y él
se para en la plataforma y dice: Dios me dio un mensaje para cristianos. Y nos quedamos como, supuestamente todos aquí estamos buscando lo que estamos sirviendo, que Él predique un mensaje evangelístico para que la gente se convierta al cristianismo, ¿no? Pero Él dice: no, Dios me dio un mensaje para cristianos. Por lo tanto, está comenzando, no ha hablado todavía, no ha predicado, solamente dice: este mensaje es para cristianos, por lo tanto necesito que todos sean cristianos. Así es que el que quiera arrepentirse de sus pecados, el que quiera recibir al Señor Cristo Jesús, pase al frente. Y lo que estábamos sirviendo nos quedamos de a 6. Normalmente el llamado se hace ¿cuándo? Al final. Primero se da el mensaje del Evangelio y después se hace el llamado. Todos los consejeros están ahí sentados esperando el llamado, el mensaje, y no, Él comienza diciendo que es un mensaje para cristianos, por lo tanto todos tienen que ser cristianos antes de que Él empiece a hablar, y les pide que pasen al frente. Y todos nos quedamos de a 6. De a 6 es un término que quiere decir con la boca abierta. Y de pronto la gente se levanta y empieza a pasar al frente y hace una oración de arrepentimiento y los trae a Cristo Jesús. Y nos quedamos todos con los ojos abiertos en grandote. Y después les dice: ok, ahora los consejeros, por favor, pasen y ministrenlos y apúrense porque tengo que predicar. ¿Acaso no eso fue algo radical, hermanos? Y lo hizo, ¿no? Después les predicó un mensaje para cristianos, porque Dios le había puesto un mensaje para puros cristianos. Ahora, la evidencia, ¿necesito una carta que me diga: oh, yo soy evangelista? No, estoy viendo lo que Él está haciendo. No predicó, solamente dijo 2 o 3 palabras y la gente pasó al frente, porque estoy seguro, Él, el ministerio que Dios le ha dado, en la guía que Dios le da, Él sabía lo que estaba haciendo, porque Dios se lo había confirmado en su corazón. Dios nunca te va a dar un mensaje para cristianos y te va a llevar a hacer eso si el Señor no está detrás de eso. Tú no puedes crear algo así, solamente Dios, porque al final del día, ¿quién convence de pecado? ¿Acaso no es Dios? Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la evidencia, noten el versículo 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Dónde está escrita esa carta? Dice: en nuestros corazones. O sea que Pablo los lleva en el corazón. Hay una verdadera preocupación por ellos. Son sus hijos espirituales, sus hijos en la fe. Entonces, cuando tú estás buscando evidencia, si alguien dice: yo soy pastor, lo primero que buscas es ovejas, ¿no? Si alguien te dice: yo soy un pastor, volteas y dices: ¿y dónde están las ovejas? Yo conozco pastores sin ovejas. Le digo a un pastor que me encontré una vez en una reunión pastoral, me dice: oh, soy pastor. Oh, qué bueno, gloria a Dios, yo también, qué bueno. ¿Pero dónde está tu iglesia? No, dice: tengo 10 años que no tengo iglesia. ¿No tienes iglesia? No, dices que cuando empecé éramos como 60, pero después se dividió, quedaron 30, 2 o 3 años después se volvió a dividir, ya nada más éramos como 5, y esos 5 eran mi familia. Dije: ah, caray, ¿y qué pasó? Pues también se me volvió a dividir. Se casaron una de mis hijas y ya me dejaron solo. Digo: y después, pues ya llevo 10 años, pero soy pastor. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué eres pastor? No, porque fui al seminario tal, y que esto y que lo otro, y tengo mi diploma y todo lo demás. Digo: ¿y qué está pasando? ¿Vas a plantar una iglesia? ¿Vas a comenzar algo? No, el Señor me está guiando y ahorita estoy, me dijo: soy pastor itinerante. O sea, un pastor itinerante es un pastor que anda de iglesia en iglesia predicando, ¿no? Bueno, ¿verdad? Si es lo que Dios te ha llamado a hacer, no quiero juzgar eso, pero normalmente si un pastor es pastor, tiene que, okay, así sean 2 o 3, ¿verdad? El número no importa. Una persona que
va al ministerio infantil, yo los he visto, ¿no? Van y empiezan a servir en el ministerio infantil y dicen, no, yo soy maestro. Gloria a Dios, están ahí en el cuarto con los niños y muchas veces no se la creen que son maestros, pero están ahí y los niños los ven en el parking, yo los he visto en el estacionamiento y, hey, teacher, ¿no? ¿Alguien sirvió alguna vez al ministerio infantil? Y te encuentras a los niños y te dicen, hey, teacher. Mi esposa y yo a veces estábamos en tiendas y nos encontramos muchachos, porque nosotros fuimos pastores de niños, era nuestro trabajo cuando comenzamos, nos encontramos ya casados. Una vez estábamos en una tienda, un casado con un montón de chamacos ahí, y le dice, hey, teacher, y ni lo reconocí, y digo, ¿quién eres tú? ¿No se acuerdan de mí? Y ya me empieza a dar el apellido y casi, tú eres ese mocoso que no nos dejaba dormir. Sí, pastor, ¿se acuerda de mí? La lata que le he dado. Claro, ¿cómo no va a acordar de ti? No, es que ya cambiaste, pero también ya cambiaste por dentro, le digo. Sí, pastor, ya me porto bien. Y mira ahora cuánto chamaco traigo, le digo, gloria a Dios. Cambia por esos niños ahora. Y el gozo de verlo ya viejo, ya casado, con sus niños, y todavía dice, hola, teacher. Y cada vez que estábamos en esos cuartos con los niños, éramos maestros, era el llamado que teníamos, la evidencia, y aún todavía los encontramos en la calle y todavía nos dicen teachers. Y la evidencia es la gente que tú estás ministrando, la gente que llevas en el corazón. ¿Por qué crees que vengo cada mañana aquí? Porque te amo, porque te quiero, y porque sé que tú también me quieres, ¿no? ¿Cuántos me quieren, mi amor? Yo sé que sí, si no, no estuvieras aquí. No tengo mucho que adivinar. Estarías en la iglesia de la esquina, si no fuera así. Porque cada congregación tiene una relación con su pastor. Y de la misma manera, el pastor tiene una relación con sus ovejas. Ahora, lamentablemente a veces no tengo el tiempo para todos, pero los que me dan la puerta, me meto. Ahora no tienes que abrir la puerta, si no quieres, no es necesario. Si dice que nos veamos cada fin de semana, eso es glorioso. Y ahora, ustedes son evidencia de que tengo un llamado. Sean 4, sean 5. No importa. Pero es la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Yo no necesito cartas de presentación, tú tampoco. Si estás ministrando, es un llamado de Dios. El grupo de personas que tú estás ministrando, que regresan semana tras semana, o cada vez que tú tienes ese ministerio, es la confirmación de que tú tienes el llamado de ¿quién? De Dios. ¿Amén? Lo podemos ver aquí. Ahora nota, y dice, leídas por todos los ¿qué? Hombres. Conocidas, versículo 2 al final dice, y leídas por todos los hombres. Y el ser humano, mientras se relaciona con otros seres humanos, uno le comunica al otro que él es un fruto de un ministerio. ¿A qué iglesia vas? Oh, yo voy a la iglesia X, yo voy a la iglesia Y, donde el pastor X, donde el pastor Y. Oh, yo conozco a ese pastor. ¿Tú eres una de sus ovejas? Sí, gloria a Dios, qué bueno que estás en esa iglesia. Oh, ¿de verdad? Sí, ese pastor yo lo conozco, es un excelente pastor, es un excelente maestro de la Biblia, es un buen consejero, es un buen lo que tú quieras. Y la gente es confirmación de lo que se está diciendo. Y cuando tú vas por todos lados, tú representas, escucha bien, tú representas el ministerio donde tú vas. Espero que cuando estén ustedes allá afuera dicen que viene de la semilla, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que viene de la semilla? ¿O cuántos dicen, de la semilla? ¿De dónde? ¿Qué? Soy cristiano. No, espero en Dios que todos digan de la semilla, ¿no? Y lo digan con gozo, con alegría, y más que nada representen bien a la iglesia, ¿verdad? Si están haciendo cosas raras o malas, no digan que viene de la semilla. Tenemos que entender eso, porque dice aquí, conocidas y leídas por todos los que, los hombres. Un hermano se me acercó y me dice, oiga pastor, yo estaba en tal lugar y cuando le dije que venía de la semilla me dijo, de la semilla. Digo, ¿qué quiso decir? Digo, no sé, me hubieras preguntado.
Y dice, sí, porque sea como que, me dice, ¿hay algo que no sé, hermano? Digo, pues quién sabe, le hubieras preguntado. Pero lo más probable es que tuvo una mala experiencia en la semilla. Es probable. Y no sé quién fue, pero es probable. Y decidió no ser más del equipo de la semilla, lo cual está bien, porque donde tú estés debe representar ese lugar con pasión. Y siempre les recomiendo a todos, si de pronto un día tienes una mala experiencia en la semilla, ¿verdad? Y algo pasa aquí que digas, no, yo ya no voy a regresar a esa iglesia, por cualquier razón, y es una mala experiencia, está bien que cambies de camiseta, porque debes de estar en un lugar y representarlo bien con pasión. Pero quiero recomendarte algo: nunca te vayas de un lugar hablando mal de ese lugar, por muy mala que haya sido la experiencia. Te voy a decir por qué. No necesariamente porque me va a afectar a mí, aunque de cierta manera nos va a afectar. Ese comentario de la otra persona, ¿creen que nos afectó a nosotros? Claro que nos afectó. Le puso dudas en el corazón de ese hermano. Dice, hay algo raro aquí. Ahora yo te pregunto, ¿hay algo raro aquí? Todo depende, ¿no? Cómo veas las cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Te va a afectar a ti. Por eso es que Pablo dice aquí, son cartas conocidas y leídas por todos. Y algo que quiero que aprendan aquí, que Dios me recordó, porque ya me habían dicho de esto, y tengo que entenderlo una vez más, y quiero que lo entiendas tú. ¿Por qué yo no debo hablar mal de ninguna iglesia y de ninguna persona y de ninguna situación que me haya ocurrido, por muy mala que ella haya sido? Porque eso te hace ver como una persona de doble cara. Si tú estás conmigo y estás hoy en esta iglesia y me empiezas a hablar mal de la iglesia donde estabas, inmediatamente yo en mi mente empiezo a pensar, eso va a ser cuando se vaya de la semilla. Y por eso cuando alguien me quiere hablar mal de su iglesia, ¿sabes qué? Para. No necesito saber, especialmente si ese pastor es mi amigo, o especialmente si he trabajado con ese pastor, o si conozco su carrera, o si conozco su trayectoria. No necesito saber lo que tienes que decirme de él. Si tuviste una mala experiencia, ¿verdad? Pásatela y deshazte de eso. No dejes que raíz de amargura anide en tu corazón, pero no hables mal de ellos, porque al hacerlo me estás mostrando que eres una persona de doble cara. Imagínate que tú empiezas a hablar mal de tu ex pastor y en ese momento te digo, ok, espérate, y agarro mi teléfono, hey, porque yo lo conozco, no tengo su celular, hey, aquí tengo una persona que iba a tu iglesia, o si tienes un tiempito porque tiene algo que decirme acerca de ti. Ok, lo voy a poner en speaker, ok, y lo pongo en speaker. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir hablando mal de él? ¿Sí o no? ¿Pero por qué no? Si lo estabas haciendo. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya se te acabó el rollo? Así somos. Piensa en el trabajo. Si yo fuera tu manager, ¿verdad? Y tienes un supervisor que es horrible. Yo soy el manager general y tienes un supervisor. Y vienes conmigo y me dices, ay, señor Hernández, ¿puedo hablar con usted? Sí, ándale, siéntate, ¿qué pasó? No, es que usted conoce por inventar un nombre, a Carlos, ¿verdad? Mi supervisor. Sí, ¿cómo no? No, es que él es así, es así. Oh, espérate tantito. Carlos, hey, ¿tienes un minuto? Ven. ¿Qué vas a hacer ahora? Ok, Carlos, siéntate, por favor, aquí tiene algo que decir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar diciéndome lo que estabas diciendo? ¿Verdad que va a cambiar tu actitud? ¿Qué vas a empezar a decir? Bueno, es que sabes que, mira, hay una situación que así, que así, que... Pero antes era todo personal, ¿no? Eso lo único que muestra es de que nosotros los seres humanos, si no tenemos cuidado de cómo nos comportamos y cómo expresamos y aún compartimos nuestras malas experiencias, podemos dañarnos a nosotros mismos.
Porque somos cartas conocidas y leídas ¿por quién? ¿Qué dice ahí? Por todos los hombres. Por lo tanto, no debemos hacer eso más. Debemos dejar eso. Si hoy estás sirviendo en un ministerio y ese ministerio te ha dado tanto, ese ministerio te ha ayudado a crecer, te ha ayudado a desarrollarte, te puso a hacer esto, aquello, y gloria a Dios. Pero de repente algo pasa. Algo ocurre que fue horrible, una experiencia catastrófica que te hizo dejar ese ministerio y te vas de ese lugar. Está bien, es mejor porque tienes que servir con gozo, tienes que servir con alegría y con una fresca unción todo el tiempo. Pero no hables mal de esas personas o de ese ministerio. ¿Estamos claros, iglesia? Porque eso solo muestra que tú eres una persona que tiene doble cara. Y aún en el trabajo, donde quiera que tú vayas, no hables mal. Deja que Dios se encargue de todo eso. ¿Amén? Entonces Pablo dice, ¿sabes qué hay evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Ustedes. Y por donde quiera que ustedes van y dicen, yo soy de Pablo. Porque ¿se acuerdan que ellos decían eso? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y algunos decían, ¿yo soy de quién? De Cristo, los llaneros solitarios, ¿verdad? Yo ni voy a la iglesia de Pablo, ni voy a la iglesia de Pedro, yo soy de Cristo. Desde la casa adoro a Dios, ¿verdad? Bueno, esos son los más espirituales, ¿no? Pero alguien tiene su congregación, su grupo, y esa congregación corrobora el ministerio del líder. Ahora, nota otra cosa más en el versículo 3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de ¿quién? De Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu. ¿Cómo fue escrita esa carta? Con el Espíritu. En otras palabras, es una obra del Espíritu Santo. Con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Se acuerdan de las tablas de piedra? ¿En referencia a qué está hablando? ¿Quién bajó con las tablas de piedra? Moisés. Pablo está diciendo, la evidencia, ustedes son el fruto de lo que estamos haciendo, pero nosotros no venimos con algo llamado la ley. Fue a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Quién te trajo a Cristo? ¿Acaso no fue el Espíritu Santo que te convenció de pecado? El Espíritu Santo trabaja en tu vida, camina a la par tuya, te está tratando de convencer de pecado. Eventualmente, cuando tú te arrepientes de ese pecado que el Espíritu Santo te mostró, entonces el Espíritu entra en tu vida y eres sellado por ese Espíritu como propiedad de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo vive en ti y te está moldeando y te está transformando a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Y es algo sobrenatural. Yo no tengo nada que ver con eso. Nadie tiene que ver con eso. Es una obra del Espíritu Santo. Aún el hecho de que yo predique, yo evangelice, yo discipule, tú hagas lo mismo, no es una obra mía. Es el Espíritu Santo que está operando a través de mí. Está operando a través de ti. Es una obra del Espíritu Santo. Es algo que no podemos explicar, no podemos reproducir por nuestras propias fuerzas. Por eso es que Pablo dice, esa es la evidencia. Ustedes que llevamos en el corazón, ustedes que andan por todo el mundo y la gente los mira y ven que han cambiado, ven la transformación que hay en sus vidas. Y además, recuerden, es algo que el Espíritu Santo hace. Ustedes lo han sentido, ustedes lo han vivido. No podemos decir más que es obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, la evidencia, aquí está. Ese es el primer fundamento para saber que soy llamado de Dios. Otro fundamento más es la dependencia. Número 2, dependencia. Y la dependencia lo vamos a ver de versículos 5 al 11. Y ahí vamos a hablar de dos cosas. Cuando hablamos de dependencia, tiene que ver con Dios y tiene que ver con el Espíritu Santo.
dos factores dentro de la dependencia. La evidencia son los creyentes, la congregación o el grupo de hermanos que estamos ministrando, pero el otro fundamento es mi dependencia. Y hablemos primero de mi dependencia hacia Dios. ¿Estás dependiendo de Dios? Y eso es algo ya personal. No puedo yo analizarlo, tú tienes que analizarlo personalmente. Yo puedo ver la evidencia en base a la gente que te rodea, lo que estás haciendo, el grupo que se está levantando, los que tú estás ministrando. Pero nota aquí en el versículo 5, dice, no que seamos, perdón, en el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, la confianza está ¿en quién? En Dios. O sea, es una confianza hacia Dios mediante Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, el hecho de que es una persona cristiana, de que Cristo está en él, le da confianza ¿en quién? En Dios. Versículo 4, la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, él tiene una completa confianza o dependencia en Dios para lo que está haciendo. Analiza tu vida personal. ¿Estás completamente confiando en Dios? ¿Yo estoy pastoreando esta iglesia confiando en Dios? ¿O estoy buscando por mis propias fuerzas, por mis propios medios, por mis propias artimañas, mi propia sabiduría, mi propia inteligencia, hacer que esto funcione? ¿O estoy confiando plenamente en Dios? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu ministerio? ¿Estás completamente confiando en Dios? Y nota, él lo confiesa, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos. O sea, yo no confío en mí, yo no tengo esa competencia, no me siento capaz. Dice, no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Y dice en el 5 al final, sino que nuestra competencia, mi capacidad, mi habilidad, lo que estoy haciendo proviene ¿de quién? De Dios. Es una completa dependencia de Dios y lo está confesando, lo está diciendo de sus propios labios. Mi competencia proviene ¿de quién? De Dios. Entonces piensa por un momento lo que tú estás haciendo para Dios. ¿Estás confiando en Dios todo el tiempo? ¿Estás dependiendo de Él en oración? ¿Estás buscando el rostro del Señor? Señor, me has puesto en este lugar, me has hecho ministro, estoy sirviendo y tú llena el espacio vacío dentro de esta iglesia. Este es mi llamado, estoy haciendo esto para ti en este lugar. Por favor, guíame, capacítame, habilítame, dame inteligencia, dame sabiduría, dame las herramientas, dame las fuerzas, dame todo lo que tienes que hacer, porque quiero ser efectivo. Y día tras día tras día estás confiando en Él, estás buscando su rostro, y la gente se te acerca, los que sirven contigo, los que están a tu lado, hermano, hermana, ¿qué vamos a hacer? Hey, vamos a confiar en Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a pensar juntos, vamos a meditar en la palabra. Dios nos va a decir qué hacer. Mientras lo haces, Dios te dice lo que tienes que hacer, a través de las ideas, de la creatividad y del liderazgo que Él ha puesto en tus manos. Dios nos ha dado cerebro también, ¿verdad? Confiamos en Dios orando y lo demás, y pensando. Y mientras confiamos orando, el Señor nos da los pensamientos y nos da la creatividad que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Esa es una completa dependencia de Dios. Ahora nota otra cosa más en cuanto a la dependencia. Versículo 6 dice ahí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nota, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. En otras palabras, Pablo está hablando de algo nuevo que Dios les dio. Pablo no se va a enfocar en lo que estaba antes establecido, aquello que fue escrito con piedra, sino algo que ahora ha sido y está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es un nuevo pacto.
Y Pablo está comprometido a ese nuevo pacto. Cuando hablamos de dependencia en Dios, estamos hablando de una completa búsqueda de la ayuda divina para hacer lo que estás haciendo y el compromiso que tienes a lo que Él te dio. En este caso es un nuevo pacto. El compromiso que Él te dio. Dice aquí Pablo, competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo anterior mata, y ahorita le voy a explicar lo que eso es, pero el espíritu, ¿qué hace? Da vida, vivifica. Es un nuevo pacto, ese es el nuevo pacto. La letra mata, el espíritu vivifica. Lo viejo es la letra, lo nuevo es el espíritu. Ahora, dentro del compromiso, cuando hablamos de depender de Dios, ¿cómo sé que mi ministerio es divino? Bueno, ya dijimos mi confianza en Dios, pero ahora comprometido. Enfócate donde estás. Enfócate donde estás. Si Dios te puso a darle clases a los niños de 2 años, ¿qué tienes que hacer? Dar clase a los niños de 2 años. No me vengas a decir, ay hermano, qué mal está aquí el ministerio de estacionamiento. Eso sugieres, olvídelo, ¿verdad? No, la alabanza, qué pésima. Hermano, ¿usted qué está haciendo? Yo le doy clase a los niños de 2 años. Pues entonces, ¿sabes qué? Enfócate ahí. Ahora, si estás preocupado en el estacionamiento, deja a los niños y vete al estacionamiento. O te preocupa la alabanza, deja el estacionamiento y vete a la alabanza. Donde quiera que tú estés, tienes que entender algo. Tu dependencia viene de Dios. Estás buscando la habilidad y todo lo que necesitas para hacer ese ministerio, pero después es un compromiso, es un nuevo pacto, dice Pablo. No estoy en la ley, estoy en las cosas del Espíritu ahora. Mi enfoque no es darles los 10 mandamientos para que los cumplan. Mi enfoque es ahora que el Espíritu Santo escriba en sus corazones los 10 mandamientos. Es otra cosa diferente. Ahora, estás en la iglesia, estás sirviendo dentro de ella, enfócate en lo que estás haciendo. Sé un experto en esa área. Busca ser un experto en el área donde tú estés. Si tú estás sirviendo en el departamento de niños, en el área que tú estés, sé el mejor de ellos. Y olvídate de lo demás. Si todos hacemos eso, esta iglesia va a estar bien enfocada. Pero ¿qué es lo que pasa? Quitas tus ojos de donde estás y empiezas a poner los ojos en lo de los demás. Y al empezar a ver las cosas de los demás, empiezas a pensar que porque ellos están haciendo mal, tu esfuerzo no tiene valor. Yo estoy haciendo todo bien y mira, todos hacen todas las cosas raras, por eso no avanzamos. No, recuerda, la evidencia de tu llamado es el fruto de lo que tú estás haciendo. Y después el Señor te va a llevar a otros niveles. Hay un pastor que conozco que hoy tiene una iglesia súper grande, muy muy grande. Dios lo ha llevado a niveles más allá de lo que él un día se imaginó. ¿Saben dónde él comenzó a servir? En el estacionamiento. Él iba a una iglesia y el estacionamiento era un caos. Y un día estaba bien frustrado y le dijo a uno que estaba sirviendo ahí, si ustedes hicieran eso, si hicieran aquello, este estacionamiento estaría bien. Y el hermano que estaba afuera se enojó. Dijo, pues sí, pues entonces bájate, tú hazlo. Y se empezaron a pelear en el estacionamiento. Porque el otro se ofendió, no de que le dijo que era un inepto, en otras palabras. Pero este hermano que les digo, hoy es pastor, se fue a su casa pensando, y ¿sabes qué? Dijo después, yo voy a ser parte del estacionamiento y les voy a enseñar cómo hacer. Y sí, llegó al otro día a la iglesia cuando pudo y habló con ellos y el pastor le dijo, sí, vete al estacionamiento. Y lo pusieron en el estacionamiento. E hizo lo mejor que pudo en el estacionamiento, e hizo todo lo que él pensó hacer y lo hizo con excelencia.
Y después ellos vieron su trabajo y lo pusieron en otro departamento, y luego en otro departamento, y ahora es el pastor de una iglesia. ¿Por qué? Porque se mantuvo enfocado, y todo lo que empezó a hacer, lo empezó a hacer bien. Y puedo darles ejemplos de otras personas más, cosas que pasaron en mi vida. Pero mi intención aquí, hermano, es una cosa: no necesariamente tanto hablarte de lo que otras personas han hecho, sino de lo que tú y yo podemos hacer. Y esto es enfocarnos. Nota aquí, él dice: tengo un compromiso. Y este es el nuevo pacto, versículo 6. Nos hizo ministros competentes de un nuevo ¿qué? Pacto. Él me ha capacitado para ser ministro de un nuevo pacto. Y voy a estar comprometido a ese nuevo pacto. Ahora, nota que dice en el versículo 6 al final: la letra mata, mas el espíritu ¿qué? Vivifica. ¿Qué es lo que la ley hace con nosotros? La ley de Dios nos muestra que somos pecadores. Por ejemplo, la ley dice que no debemos robar. ¿Alguno de ustedes ha robado alguna vez? No debemos mentir. ¿Alguno de ustedes ha dicho mentiras? ¿Cuántos mentirosos hay aquí? También los de mentiritas blancas. ¿Cuántas mentiritas blancas hay aquí? Se avientan 2 o 3 mentiras blancas, ¿sí? O sea, todos nosotros somos mentirosos. Y todos nosotros hemos robado, y podemos ir a través de la lista. Podemos escalarlo aún hasta el varones, el adulterio. ¿Cuántos han adulterado aquí? No me dejen solo, guys. Me acabo de decir hace rato que son mentirosos. No te preocupes de que tu esposa está aquí. Ella sabe. No literalmente. No literalmente, estoy hablando quizás. Pero ¿acaso no dice Jesús que aquel que mira a la mujer y la codicia, qué hizo? A lo mejor fue tu misma esposa. Piensa conmigo. A lo mejor fue tu misma esposa con quien adulteraste en un sentido espiritual. Y podemos hablar de muchas cosas que la ley dice no debemos hacer. Al final del día, todos estamos bien muertos. Todos. Porque también hay hermanas que han adulterado, se quedan viendo al Brad Pitt y dicen, wow. Les iba a decir unos hispanos, pero no, porque me voy a dar cuenta que ven en comedias. Pero, o también me voy a decir, ¿usted cómo sabe, verdad, pastor? Por eso no les menciono nombres. Pero en fin, la cosa aquí es de que todos aquí en este cuarto y en todo el mundo hemos fallado por lo menos un mandamiento, si no es que todos. Y dice la Biblia que el que falla en uno, ¿ha fallado en qué? Toda la ley. Por lo tanto, cuando tú ves los 10 mandamientos, y no solo los 10, porque hay más de 10, cuando ves toda la lista de los mandamientos divinos, la letra mata. Te das cuenta de que estás muerto. Espiritualmente estás muerto. La paga del pecado es muerte. Todos aquí estamos bien muertos. Pero dice aquí que el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Cuando hablamos de nacer de nuevo, Jesús en el capítulo 3 de Juan habla del Espíritu, el nacimiento espiritual que todos debemos tener. Cuando tú naces espiritualmente, cuando tú te arrepientes de todos tus pecados, cuando le pedimos perdón a Dios por todo lo malo que hemos hecho, reconocemos que somos pecadores y entendemos que Él murió en la cruz para pagar por nosotros. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Dios nos hace nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual que ocurre internamente y eso nos da vida. Es el nuevo pacto que Pablo predica. Ahora, dentro de esto, hablando de la dependencia, lo primero dijimos evidencia. Dependencia, hablamos en primer lugar, dependencia en Dios. Que Él te habilite y que te mantenga enfocado en lo que Él te ha dado. Pero ahora, dependencia en el ministerio del Espíritu Santo. La segunda parte de la dependencia. Dependencia del Espíritu Santo. Nota en el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria. Nota, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. ¿Se acuerdan de esa escena cuando esa escena cuando Moisés recibe los 10 mandamientos?
Dice la Biblia que su rostro venía como resplandeciendo. El monte donde él recibió la ley, dice que la gloria de Dios se manifestó. Fue una escena indescriptible. No podemos describir lo que ocurrió ahí. La Biblia hace lo mejor que puede para dejarnos ver que fue algo glorioso. De hecho, aquí el mismo versículo menciona, dice, tanto que los hijos de Israel, hablando de la gloria, no pudieron fijar la vista en el rostro de ¿quién? De Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? De perecer. O sea, la gloria de esa ley un día iba a perecer. ¿Por qué? Porque la ley, aun cuando fue dada gloriosamente la recibió Moisés, gloriosamente la recibió el pueblo de Israel. Fue algo glorioso, maravilloso, indescriptible. No podían ver el rostro de Moisés de tanto resplandor, tanta gloria que había ahí. Sin embargo, esa gloria eventualmente iba a perecer, se iba a desvanecer. El rostro de Moisés no se mantuvo brillando todo el tiempo. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Por qué había gloria detrás de esa ley? ¿Saben por qué? Porque la ley vino del cielo. ¿Quién dio la ley? ¿Quién dio todos esos mandamientos? ¿Escritos con el dedo de quién? De Dios. Eso es lo que Dios es. Dios no miente, Dios no roba, Dios no mata, Dios no adultera, Dios no deshonra a sus padres. Dios no hace nada de esas cosas. Son las cosas que nosotros no debemos hacer. Nos muestra el carácter de Dios, nos muestra quién es Dios, y por eso es que es glorioso, porque nos muestra a Dios. ¿Cómo nos muestra además a Dios? La ley no solo venía compuesta de mandamientos, también habla de sacrificios. ¿Verdad que la ley habla de sacrificios? El día de la Pascua tenían que traer un sacrificio. Cada vez que pecaban tenían que traer un sacrificio. Y ese sacrificio muestra a un sacrificio. ¿Quién es ese sacrificio? Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando tú ves la ley de Dios, es algo glorioso. Te muestra el carácter de Dios a través de lo que no se debe hacer, la santidad de lo que Dios es, pero también te muestra a Cristo Jesús que va a morir por tus pecados y los míos, a causa de que nosotros, los seres humanos, no podemos cumplir con el carácter de Dios, que es la ley. Y esta ley, lo único que hizo nosotros es matarnos a todos, mostrarnos que estamos muertos espiritualmente. Pero esa misma ley de Dios nos muestra a alguien que también iba a ser muerto en la cruz, pero murió para pagar por nuestros pecados. Por eso es algo glorioso, es algo maravilloso cuando vemos la ley que incluye a Cristo Jesús. Pero el plan de Dios, cuando habla del sacrificio, es el nuevo pacto, el que nosotros entendamos ese sacrificio para que pasemos de muerte a vida. Sí, ve la ley, vela y vela bien, y te vas a dar cuenta de que eres pecador. Somos pecadores y necesitamos este sacrificio que está incluido en la ley. Y por eso es que Pablo dice, miren, esta es la evidencia de que yo soy un ministro llamado por Dios. En primer lugar, ustedes son la evidencia. El mundo los ve y sabe que han cambiado, sabe que están transformados. Es una obra espiritual que está ocurriendo en ustedes. Pero por otro lado, yo como ministro dependo de Dios. Él me da la habilidad, Él me capacita y estoy enfocado a este nuevo pacto que Él me dio. Y el nuevo pacto tiene que ver con Cristo Jesús. Y ahora aquí, en esta parte nos está diciendo, esta es una obra espiritual. Es el ministerio del Espíritu. Nota, en el versículo 8, pregunta Pablo aquí, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de quién? Sí. Del Espíritu.
Pablo tenía claramente entendido el llamado que Dios le dio. Yo tengo que depender de Dios en todo lo que estoy haciendo. Él me va a capacitar mientras me enfoco en este nuevo pacto. Pero este nuevo pacto es un ministerio del Espíritu Santo. ¿Estamos, iglesia? El Espíritu está ministrando a través de mí. Y eso es lo que corrobora que Pablo es llamado por Dios. ¿Cómo aplica esto a tu vida? Vete en el espejo bien. Tú dices ser llamado por Dios. Estás en oración todo el tiempo, buscando la habilidad de Dios, que Él te capacite, enfocado a lo que Él puso en tus manos. Por otro lado, ¿estás dejando que el Espíritu que Dios te ha dado esté haciendo su ministerio? ¿O es tu ministerio? ¿Es del Espíritu o es tuyo? ¿De quién es? ¿O de quién debería de ser? ¿Acaso no del Espíritu? Nota aquí en el versículo 9, porque si el ministerio, dice Pablo aquí, de condenación fue con gloria, ahora el ministerio de condenación está hablando de ¿qué? De la ley. La ley mata, o la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, cuando hablamos del ministerio de condenación, la ley tenía como propósito mostrarnos que estamos ¿qué? Condenados. Jesús dijo en Juan 3, yo no vine para condenar, sino para ¿qué? Para salvar. Este mundo ya está condenado. Ahora, si el ministerio de condenación, cuando la ley fue dada, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de... El ministerio del Espíritu tiene que ver con la justificación. El papel del Espíritu es eventualmente justificarte. Tú reconoces tu pecado, tú aceptas el señorío de Cristo en tu vida, Dios te da de su Espíritu, y el ministerio de ese Espíritu es para justificación. Tú vienes a ser justificado delante de Dios, como si nunca hubieras pecado. Y eso es glorioso, iglesia. Piensa por un momento, tú y yo sabemos que hemos pecado contra Dios, pero somos ahora justificados, como si nunca hubiéramos pecado. Y eso nos da una completa alegría, gozo y confianza en Dios. Y esto se traduce de esta manera. Piensa en tu llamado. Ahí donde tú estás sirviendo, por muy insignificante que tú veas ese ministerio donde estás, por muy pequeñito que lo veas, tiene que ver con la justificación. Estamos buscando que todo ser humano se haya arrepentido de sus pecados, reconocido a Cristo como Señor y Salvador, que el Espíritu Santo lo haya hecho nacer de nuevo, que ese ministerio del Espíritu esté en su vida para justificación. Salvar almas es el asunto aquí, hermanos. ¿Estás buscando salvar almas? ¿El ministerio que estás haciendo tiene que ver con el salvar almas? ¿Con el que ellos estén justificados? ¿O es un medio para recibir gloria y honra personal? Es un medio para tener fama, es un medio para estar delante de todo el mundo y que ellos estén aplaudiendo lo que estás haciendo. Es un ministerio de justificación. Por eso en el versículo 10 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Está hablando acerca de que la gloria que vimos cuando se dieron las tablas de la ley no se compara con la gloria que vamos a ver en lo que Jesús está haciendo hoy, justificando al ser humano. Y va a ser una gloria más eminente, más grande. Y en el final del versículo 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué es lo que perece? La ley. Si eso tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mucho más glorioso va a ser lo que permanece.
y analicen la ley de Dios cuando fue dada. Fue glorioso, fue maravilloso, algo increíble. Pero más glorioso es lo que permanece. Dios te ha dado vida eterna, hermano. Y va a ser glorioso cuando estemos en la presencia de Dios. Porque vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Cristo Jesús va a estar con nosotros. No vamos a tener necesidad de más sol ni más luz. Él va a ser nuestra luz. No va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Las cosas viejas van a pasar. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. No vamos a tener memoria más del pecado. No vamos a tener más memoria del dolor. Y nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser resucitado, va a ser cambiado completamente. Vamos a ser transformados, vamos a estar con Dios, viviendo ahí para siempre con Él, por la eternidad. Lo que nosotros estamos viviendo aquí, los 70, 80, 90, 100 años que vayamos a vivir, no se compara con toda la eternidad que vamos a vivir. ¿Saben lo que es eternidad? Es vivir por miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de años. No hay fin. Vamos a permanecer para siempre. Eso va a ser más glorioso, iglesia. Amén. Y Pablo, cuando está hablando aquí de su ministerio, de su llamado, dice dos cositas. La evidencia que hay: ustedes son evidencia de que fui llamado. Además, yo dependo de Dios. Él me habilita, me capacita, estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Y otra cosa, el ministerio del Espíritu se está dando. Es glorioso ver cómo el Espíritu hace que la gente nazca de nuevo. Y esa gente es justificada, es sellada para la eternidad. Y es glorioso verlo. La gente que todavía está en la ley, la gente que todavía está tratando de cumplir la ley, están en el ministerio de condenación, están muertos en sus delitos y pecados, porque la ley no los puede salvar. Y Pablo dice, pero esta dependencia que tengo de la obra del Espíritu Santo es gloriosa. La gente nace de nuevo, se justifica y es evidencia de que Dios me ha llamado. Y lo más glorioso es que van a permanecer para siempre. Amén. Y vamos a permanecer para siempre. Así es que, hermanos, quiero pedirles que analicemos nuestras vidas. Yo no sé si Dios te ha llamado algo en particular. Algunos de ustedes sé que Dios nos ha llamado. Estoy viendo la evidencia. Sé que Dios nos ha llamado. Veo la evidencia, el fruto de su trabajo. Semana tras semana los veo sirviendo, los veo ministrando y puedo ver el fruto de su trabajo. Y además, es palpable ver la dependencia que tienes de Dios, los dones que Él te da para habilitarte en lo que estás haciendo. Y una vez más, regresando a la evidencia, puedo ver cómo esa gente es justificada, santificada y han recibido vida eterna en base a lo que tú estás haciendo, dejando que a través de tu ministerio el Espíritu Santo trabaje y opere en ellos. Es clara indicación de que Dios te ha llamado. Así es que quiero pedirte que sigas mostrando esa evidencia y que sigas buscando esa dependencia delante de Dios. Amén. No necesitas cartas de recomendación. Esas dos cosas demuestran que Dios está contigo, que Dios te ha llamado. ¿Qué importa que no tengas cartas de referencia? Y si las tienes, gloria a Dios. Guárdalas y manténlas ahí como un recordatorio de que eso no es necesario. La evidencia y la dependencia es necesaria.